profesor. La doctora Gladys Guerrero, que es la jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social. Doctora Gladys Guerrero, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Oiga, nos Doctora, preocupamos. ¿cómo va el tema de la Escherichia coli? De la Escherichia coli, Ajá. yo creo que de una u otra manera, desde muy pronto, muy tempranamente, se sospechó que algo estaba pasando. Esto es producto de la vigilancia diaria activa que se hace en los hospitales de la Caja de Seguro Social, donde se evidenció que había un cambio en el comportamiento en cuanto a la aparición de infecciones, en cuanto a la aparición de pacientes colonizados que están portando la bacteria, pero que no habían presentado la infección. Incluso antes de que se notificara el brote, nosotros notificamos al Ministerio de Salud que se estaba dando un incremento y 2, 3 días después, pues se confirma que existe el brote. Incluso antes que se confirmara, ya se habían establecido medidas porque pues se notaba un cambio. Los pacientes que habían sido captados con infecciones, que desde que se inició el brote son 5 y hasta el momento no se ha sumado uno más. La mayoría de los pacientes son pacientes colonizados o portadores de la bacteria que no han desarrollado la infección, pero que la aplicación de medidas son igualitas para el infectado y para el no infectado. Y ellos inmediatamente son captados, son aislados en salas que se establece para manejar este tipo de pacientes que necesitan establecerse un tipo de precauciones de contacto. Se les pone personal exclusivo, las salas se identifican dónde están estos pacientes, se establecen las medidas. En el hospital ahorita mismo se ha reforzado lo que es la higiene de manos, si se hacía, asegurar que se haga y se haga en todos los momentos que corresponde, la limpieza hospitalaria, o sea, hacerle hisopado rectal a todo el que cumple con los criterios. Y dentro del hospital, igual como se hizo con COVID, que se hacían los barridos casa por casa, acá en el hospital se están haciendo los barridos sala por sala para identificar colonizados, personas que no tienen ningún tipo de síntomas que hayan sospechado la infección, pero que sí los necesitamos identificar para aislarlos. Pero doctora, lo que usted nos dice es que pudieron detectar a tiempo el brote. O sea que Hasta el momento sí, o controlado. sea, claro, porque nos dimos cuenta que había un incremento. O sea, no se había establecido todavía que era el brote, pero sí que comparado con los meses y los años anteriores, algo estaba pasando. Ahí mismo se inicia la investigación, se toman las medidas. Entonces se hace y de la investigación nos dimos cuenta que sí había una relación entre uno y otro paciente y pues declaramos responsablemente al Ministerio de Salud el brote. Son 5 infecciones, eso pues de una u otra manera los colonizados todavía siguen colonizados. Este tipo de paciente no necesita ningún tratamiento con antibióticos específicos por estar colonizado, solo los que son las infecciones. ¿Y por qué hemos encontrado nuevos colonizados? Por lo que les señalé, por la búsqueda activa, porque no nos hemos quedado solo con lo que ya teníamos. Todos los días se va haciendo barrido. ¿Y cuáles han salido igualmente colonizados? Los que ya eran contactos de los que se habían identificado. Y esto es algo de esperar, que si tú estabas en una sala donde de una u otra manera encontraste un colonizado, la posibilidad de que el resto de los que estaban ahí puedan desarrollarla o puedan convertirse en pacientes colonizados, es de esperar. O sea, es una transmisión por contacto o por contaminación de superficies con las que tú haces contacto de las manos del personal por alguna falla en el cumplimiento de las medidas de higiene o del mismo paciente. Acuérdense, son pacientes que deambulan y se ayudan unos entre otros. Entonces, la posibilidad existe. Doctora, en el caso de las personas que han fallecido porque yo entiendo que no todo el mundo que le da la bacteria esa se va a morir. No. Fallecieron porque tienen otro tipo de complicaciones y que al llegar la bacteria, entonces obviamente Claro. la muerte. Esto es muy bien importante. ¿Qué pasa? Todos los pacientes, no necesariamente a todos les van a adquirir la bacteria. Igual que no todos necesariamente van a desarrollar la infección. Todos ya estaban en el hospital por alguna condición. Hay 2 que fallecieron que sí tenían la infección, pero ahora ¿qué se está investigando? Si murieron por la infección o murieron con la infección y lo que desencadenó la defunción
fue sus enfermedades que tenían de fondo y que lo mantenían en el hospital. Claro. Y los colonizados, que son personas que no tienen síntomas de una infección por la bacteria, sino que solamente la mantienen en el intestino grueso, que es donde el hábitat de ella, tenían patologías que de una u otra manera los mantenían en una situación inestable en el hospital, pero ellos ni siquiera estaban recibiendo tratamiento, pero ellos igual se están investigando a ver qué fue lo que sucedió con ellos. Y la bacteria siempre está en el hospital, nada más que Todo ahora el hay más tiempo. casos. Todo el tiempo. Esa es la Escherichia coli, igual que otro tipo de bacterias, son microorganismos que viven en los hospitales. Ellos viven ahí. Ese es su mejor lugar para vivir. Están todas las condiciones para que ellos tengan este hábitat que ellos necesitan. No hay hospital en el mundo donde no existan ¿Qué las, estos qué las microorganismos. producen, doctora? ¿Qué hacen que estén allí No, permanentemente? ellas siempre están ahí, o sea, porque es el lugar que ellas prefieren para vivir, porque tienen las condiciones. Un paciente con su sistema de defensa debilitado, con muchas comorbilidades, que tiene un catéter venoso central, una sonda vesical, un tubo endotraqueal, o sea, son las puertas de entrada para ellas. Y ellas esperan la oportunidad y el momento para poder entonces entrar. O sea, no siempre va a suceder, ni que siempre que ella esté se va a dar. Se tiene que dar y tiene que entrar en contacto esta bacteria con el paciente. De no entrar, si pongamos, porque son muchas bacterias propias que pueden estar en superficie, pero ella se puede quedar en la superficie mientras no entre en contacto con el paciente, ya sea a través de las manos del personal, de las manos del mismo paciente, y tenga una de estas vías de entrada, la que te estoy diciendo, no debe existir ningún problema. Pero esas son bacterias que viven en los hospitales. Viven en Ahora, los doctora, hospitales. mientras esta situación está, por lo que acabo de escuchar de la explicación, todos los pacientes están aislados, ¿no es así? Todos los pacientes que se han encontrado con la infección y colonizado están en salas especiales donde no comparten con ninguno de los otros pacientes en los que el hisopado les ha salido negativo. Significa que estos pacientes no pueden recibir visitas. Sí, las visitas sí se les permite, pero se restringe. Ahorita mismo se les tiene a un familiar por paciente. Y estas visitas cuando llegan al hospital a compartir con su familiar, tienen que cumplir con ciertas medidas, como son la higiene de manos, el uso de guantes y el uso de bata, mientras se mantengan en la habitación del paciente. Y al ellos retirarse, que se retiran la bata, se retiran los guantes, deben lavarse las manos nuevamente antes de desalojar el área. Pero sí se les está permitiendo la visita. Por el momento, la situación del hospital permite que ellos se les facilite que los familiares los visiten, porque estar aislado y no poder ver a tu familiar como que empieza la parte emocional Claro. a mermar por la soledad de una u otra manera. Incluso hasta el momento en el hospital no se ha suspendido los servicios que se brindan diariamente y regularmente. La cirugía sigue, la consulta externa sigue, los servicios de apoyo están brindando la atención, los procedimientos se están realizando por el momento, o sea, no ha sido necesario suspenderlos. Oiga, pero qué estrés. Sí. Y yo decía, doctor, antes de que usted entrara, que me imagino que es por eso que muchos colegas de usted digo, procuran darle salida a los pacientes lo más pronto posible, justamente por lo que usted está explicando de cómo viven estas bacterias en los hospitales. Claro, eso es lo ideal. O sea, ya está demostrado y con evidencia científica que la estancia hospitalaria prolongada es uno de los factores que contribuye a la adquisición de estas infecciones. Lo ideal es que si el paciente entró por una causa, resolverla lo más pronto posible y asimismo que el paciente se le dé salida, no mantener al paciente en un hospital por un tiempo que ya no sea el necesario. ¿Y estos pacientes tienen las visitas restringidas en estos momentos? Estos pacientes sí, pero tienen un familiar por paciente que los puede visitar. Uno. ¿Y el resto de los hospitalizados? No, en el resto de los hospitalizados se sigue con las visitas como se ha mantenido después que ya se regularizaron las visitas. Con el COVID, recuerda que se prohibieron completamente. Ya después, cuando bajaron los casos y
y se permitió, ya las visitas se han regularizado en el resto de las salas. Y donde los pacientes no Cuando están habla de aislados, regularizado, doctora, se refiere a que pueden, no, ya no va a entrar. Incluso ese tiempo de antes en que iba media humanidad tenía y la sala llena. 15 pacientes, no, no, no. Eso ya se ha controlado mucho por tiempo, no más de 2. De repente le permiten que, como la visita es de 1 hora, que ellos si media hora suben 2, bajan esto, suben. O sea, ya no es el tiempo de antes que todos recordamos que a la hora de la visita Un festín. el paciente no se veía porque estaba todo rodeado. Claro, eso es muy bueno, eso es muy rico incluso para el paciente, pero por la seguridad del paciente. Recuerde que para nosotros la prioridad son los pacientes. Es nuestra razón de ser y tenemos que cuidarlo. Oiga, y bueno, como usted bien dice, los hospitales siempre van a tener bacterias porque esos son los sitios donde ellas se sienten bien, van a Sí, vivir. Es sí. decir, hasta el hospital más pomposo va a tener bacterias. Así es, así Cuando es. eso ocurre en esos hospitales que tienen algún brote como el que tiene ahorita el complejo hospitalario, ellos lo reportan a la autoridad de salud. ¿Cómo es ese manejo? Deben reportarlo. Nosotros en la Caja de Seguro Social, de manera responsable, cada vez que tenemos un brote, independientemente del hospital que sea, de los 15 que tenemos, nosotros inmediatamente hacemos el reporte, son los primeros en enterarse. Claro, las autoridades de la Caja del Seguro Social, el director general, el director de Ejecutivo Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, pero inmediatamente se notifica al Ministerio de Salud. Es nuestra responsabilidad hacerlo como lo hicimos en esta ocasión y como se ha hecho siempre. Y así me imagino que deben hacerlo los hospitales que no son de la Caja de Seguro Social, porque eso está establecido en una norma. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando se confirme o se detecta un brote o incluso una sospecha de brote? Y esto no solo es un tema de hospitales grandes, sino de No, clínicas cualquier. pequeñas donde atienden personal. Claro, sí, se puede dar. Y por eso ya a las infecciones estas se les ha de decir nosocomiales, porque tú decías nosocomios se asociaban a hospitales. Ahora se le dicen infecciones asociadas a la atención en salud, porque puede ser también de un paciente ambulatorio que está recibiendo algún tipo de tratamiento, algún tipo de procedimiento, pacientes de hemodiálisis, pacientes de clínica de herida, y por eso se les llama así. Y nosotros en la Caja de Seguro Social tenemos documentos escritos donde se establece claramente para salas de hemodiálisis y clínicas de herida las medidas que se deben aplicar para reducir el riesgo de que se den estas infecciones durante la atención. Ahora, creo que uno de los elementos de los varios que nos ha aportado la doctora Guerrero en la mañana de hoy es que, primero, se prende la luz de alarma, pero que no debemos ser alarmistas, porque no es lo Así mismo. Eso. No es lo mismo encender la luz de alarma que ser alarmista, no es lo mismo. Y dejar a las autoridades de salud, una vez detectan la situación, que hagan ejecuten el protocolo que la doctora nos está explicando. Así para ya saber que en los hospitales estas bacterias, esta es la N vez que nos lo explican, que estas bacterias viven en los hospitales. Sí. Y que por eso ahora, después de la pandemia, pues hay tantas más restricciones en los hospitales para visitas, como para ir a los consultorios, como para los laboratorios y todo. Tienes que ir con tu mascarilla, tienes que ir, etcétera, y salir de allí rápidamente después que cumpliste con lo que fuiste a hacer. Pero dejar que las autoridades de salud hagan su trabajo y que hagan, como está haciendo la doctora aquí hoy, con toda la transparencia del caso, informarnos de cómo se administra el tema y cuál es la situación al día de hoy. Así es, Edwin. Muchas gracias, porque eso es lo que de una u otra manera hemos hecho desde que se confirmó. Notificar la situación en la que estábamos y periódicamente ir diciéndoles cómo se va comportando. O sea, queremos responsablemente que la población y el personal del hospital deben saber lo que está pasando y cómo se está manejando. Porque así mismo ellos saben qué es lo que hay que hacer en el caso del personal de salud y el caso de los familiares y el propio paciente, ¿no? Sí, así mismo es. Sí. Y lo otro es que, bueno, en este caso, como en todos los demás, la doctora y todos los doctores que hemos entrevistado aquí, siempre Flor, siempre nos han explicado que no todos los casos son iguales. Fíjese que ya nos ha dicho, hay gente que asimila la bacteria y no le pasa nada. Hay gente que la asimila y le genera trastorno. O sea, porque no todos los casos en el cuerpo humano son iguales.
Así Y es. esa Y, parte creo que también es importante entenderla. sí, es lo mismo que el COVID, fíjate, Edwin, que todo el virus es el mismo, pero cómo reaccionaba cada individuo a la infección y por qué algunos, a pesar de estar en contacto, no se infectaron. O sea, es lo mismo. Esta es la historia natural de la enfermedad. Y que para cada una hay una historia natural y como tal se comporta. Claro. Bueno. Doctora, como siempre, muy agradecidos por darnos Muchas este gracias tiempo. a ustedes, cómo no. Muy Bye. amable.